Bajo el oscuro telón de la Segunda Guerra Mundial, emergió una bestia que pretendía redefinir la guerra naval, el Surcouf. Con 110 metros de eslora y más de 4.000 toneladas sumergidas, este gigante francés fue concebido no como un simple cazador de convoyes, sino como un crucero submarino, capaz de enfrentarse a mercantes y escoltas con la potencia de un buque de superficie. Su diseño lo convirtió en un monstruo híbrido. Montaba 2 cañones de 203 milímetros en una torre estanca, idénticos a los de un crucero pesado, y además guardaba un hidroavión en su hangar trasero para explorar horizontes que ningún periscopio podía alcanzar. A ojos de sus creadores, el Surcouf era la respuesta francesa a los límites impuestos por los tratados navales, un arma inesperada para aterrorizar océanos enteros. Sin embargo, tras esa grandiosidad se ocultaban defectos graves, que terminarían por empañar la leyenda del mayor submarino de su tiempo. Tras la Gran Guerra, las potencias intentaron frenar la carrera armamentística que había devastado Europa. El Tratado de Washington de 1922 limitó el tonelaje de acorazados y cruceros, y el de Londres en 1930 profundizó aún más esas restricciones. Pero los submarinos quedaron fuera de las regulaciones. Los británicos, traumatizados por el bloqueo de los U-Boot, propusieron prohibirlos. Francia, en cambio, con un vasto imperio colonial disperso, exigió 90.000 toneladas de construcción submarina. Al no lograrse acuerdo, quedó un vacío legal. Y fue en ese resquicio donde los ingenieros franceses vieron su oportunidad. Si no podían construir nuevos acorazados, crearían un submarino que tuviera su mismo poder de fuego. El nombre elegido no fue casual. Surcouf, en honor al legendario corsario Robert Surcouf, quien en el siglo XIX había hundido y capturado decenas de mercantes británicos, símbolo de audacia y del espíritu depredador francés. El 18 de noviembre de 1929, el Arsenal de Cherburgo presentó al mundo una creación sin precedentes, el Surcouf, el submarino más grande jamás dotado a Zasajera hasta entonces. Su reinado como gigante de las profundidades duraría hasta la llegada de los japoneses I-5 y 400 en 1944. Pero su tamaño era solo la primera sorpresa. A proa de la torre se alzaba un montaje blindado con 2 cañones de 203 milímetros, capaces de disparar proyectiles de 122 kilos a más de 16 kilómetros. Tras el puente, un hangar estanco guardaba un hidroavión Besson MBB B.411, diseñado para reconocimiento y corrección de tiro. Esta mezcla imposible entre submarino, crucero y portahidroaviones parecía sacada de la ciencia ficción. En una época en que los submarinos eran simples depredadores sumergidos con torpedos, el Surcouf pretendía cazar como un acorazado y desaparecer como un fantasma bajo las olas. Una ambición tan deslumbrante como arriesgada. Las cifras del Surcouf reforzaban esa visión desmesurada. 10 tubos lanzatorpedos, 4 de proa y 6 montados en plataformas giratorias sobre cubierta, un alcance de 10.000 millas náuticas y autonomía para 90 días, sin regresar a puerto. A bordo viajaban más de 110 hombres, organizados casi como en un crucero. Incluso disponía de celdas para prisioneros y una lancha motora destinada a operaciones de abordaje. Su arsenal y su autonomía lo convertían en un depredador global. Podía hundir mercantes, K-90 Tahermedy convoyes, lanzar torpedos a escoltas y hasta capturar barcos intactos. Pero tanta complejidad era también su condena. Su enorme tamaño lo hacía lento al sumergirse. Sus sistemas demandaban un mantenimiento constante y los cañones, situados demasiado bajos, reducían drásticamente su alcance real en combate. El sueño de un arma total empezaba a demostrar que también podía ser un monstruo ingobernable. Durante sus primeros años de servicio, el Surcouf recorrió miles de millas en misiones diplomáticas y de exhibición, mostrando la bandera francesa en puertos coloniales y alianzas estratégicas. Viajó más de 16.000 millas en giras que lo presentaban como símbolo del poder naval galo. Sin embargo, esos despliegues ceremoniales no podían ocultar la cruda realidad. El submarino arrastraba problemas graves. Tardaba más de lo aceptable en sumergirse, una debilidad mortal en una era donde la aviación empezaba a dominar el mar. El violento balanceo en mar gruesa provocaba que el ácido de sus baterías se derramara,
llenando compartimentos de gases tóxicos. Y sus cañones, aunque imponentes, tenían un alcance práctico muy inferior al esperado. Los ingenieros descubrieron pronto que habían creado una bestia poderosa pero ineficiente. El orgullo francés se había convertido en un enigma flotante, coloso en apariencia, frágil en desempeño. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el Surcouf se hallaba en las Antillas francesas. El estallido del conflicto lo obligó a regresar a Francia, pero apenas alcanzó Brest cuando su lista de averías lo dejó varado en puerto. Sus motores diésel estaban fuera de servicio y el timón trabado. En ese estado, era incapaz de sumergirse, justo cuando la Wehrmacht avanzaba hacia la costa. El capitán Paul Martin tomó entonces una decisión desesperada: intentar el cruce del Canal de la Mancha utilizando únicamente los motores eléctricos y un timón improvisado. Fue una odisea lenta y arriesgada. Un gigante submarino avanzando a paso de hombre, expuesto a la aviación y a los destructores enemigos. El 20 de junio de 1940, milagrosamente alcanzó Plymouth. Pero la nave estaba tan dañada que, con la marea baja, se recostaba en el fondo del puerto, un coloso deshecho que apenas había logrado salvarse de caer en manos alemanas. El futuro del Surcouf se volvió aún más incierto tras la capitulación francesa. Churchill, temiendo que la flota de Vichy cayera bajo control nazi, ordenó la Operación Catapult, un ataque preventivo contra buques franceses en distintos puertos. Mientras en Mers, el Kevir, la tragedia se cobraba más de 1000 vidas. En Plymouth, el destino del Surcouf se decidiría mediante abordaje. A las 4:15 de la madrugada del 3 de julio de 1940, 3 lanchas británicas con 60 hombres, infantes de marina, oficiales y marineros armados, se dirigieron al submarino. Los franceses habían cerrado todos los accesos, salvo uno, defendido por centinelas armados. Cuando los británicos irrumpieron, la tensión escaló de inmediato. Una nota interceptada, órdenes contradictorias y la sospecha de sabotaje desataron un tiroteo a quemarropa en los estrechos pasillos. Al terminar el caos, yacían muertos el capitán Sprague, varios marineros británicos y oficiales franceses. El Surcouf ya no era solo un experimento fallido, se había convertido en una tragedia internacional. Con la tripulación original neutralizada o repatriada, el Surcouf pasó a manos de la Francia libre bajo el mando de Georges-Louis Blason. Sin embargo, la nueva dotación estaba compuesta en su mayoría por marineros sin experiencia en submarinos, mucho menos en una nave tan compleja. Los resultados fueron catastróficos. En sus primeras pruebas, la tripulación olvidó cerrar válvulas antes de soplar tanques de lastre, provocando inmersiones fuera de control. En otra ocasión, partió con la escotilla de la torre abierta y el agua salada inundó compartimentos, reaccionando con el ácido de las baterías y generando nubes de cloro mortal. El caos a bordo era tal que varios hombres fueron hospitalizados por intoxicación. La Marina británica observaba horrorizada. Para los almirantes, el Surcouf ya no era un arma revolucionaria, sino un peligro para su propia flota. La desconfianza crecía, pero la presión política de De Gaulle obligaba a mantenerlo en servicio, aunque fuese más un símbolo que una herramienta de guerra. Pese a su historial desastroso, el Surcouf fue empleado en operaciones simbólicas para mostrar que la Francia libre seguía en pie. En diciembre de 1941, acompañado de 3 corbetas, participó en la toma de Saint-Pierre y Miquelon, un archipiélago colonial frente a Terranova bajo control de Vichy. Fue un golpe político. La operación se ejecutó en Nochebuena, sin disparar un solo tiro, y terminó con un plebiscito que selló la adhesión de las islas a la causa gaullista. Pero el triunfo propagandístico desató un terremoto diplomático. Estados Unidos, que había negociado con Vichy la neutralidad de sus colonias en el hemisferio, protestó airadamente, y Churchill mismo reprendió a De Gaulle por actuar sin autorización. El Surcouf, lejos de ser un orgullo nacional, se había convertido en un estorbo político. Los aliados lo toleraban a regañadientes como una reliquia incómoda que simbolizaba más tensiones diplomáticas que victorias militares. Y aún así, su viaje más peligroso aún estaba por llegar.
En enero de 1942, cuando la guerra en el Pacífico explotaba tras Pearl Harbor, el Surcouf recibió órdenes insólitas. Debía atravesar el Canal de Panamá y dirigirse a Tahití y Nueva Caledonia. La idea de enviar un submarino problemático, con un solo motor en funcionamiento, a cruzar medio mundo parecía suicida. Para entonces, su hidroavión apenas funcionaba, el equipo de escucha estaba inutilizado y las municiones para sus cañones eran escasas. El ambiente a bordo era caótico. Los británicos de enlace temían por su seguridad, describiendo a la tripulación como indisciplinada, alcohólica y hostil. Aún así, el 12 de febrero, zarpó de Bermudas con rumbo al Caribe. 6 días después, desapareció para siempre. La versión oficial aseguró que había sido accidentalmente embestido por el carguero estadounidense Thompson Lakes la noche del 18 de febrero. Pero las matemáticas, los informes contradictorios y el misterio de su ausencia de restos convirtieron la desaparición del Surcouf en uno de los enigmas más inquietantes de toda la guerra. El informe oficial sobre la desaparición del Surcouf resultaba demasiado conveniente. Según la versión aceptada, el carguero estadounidense Thompson Lakes lo embistió accidentalmente la noche del 18 de febrero de 1942 en aguas caribeñas, provocando su hundimiento inmediato. Pero al analizar la cronología surgieron dudas imposibles de ignorar. A la velocidad real que podía alcanzar con un solo motor, Surcouf jamás habría llegado a la posición del choque en el tiempo registrado. Además, los daños en el carguero eran mínimos para una colisión con un submarino de más de 4.000 toneladas, apenas planchas abolladas y un tanque perforado. No se hallaron restos flotando ni cuerpos de la tripulación. Más extraño aún, testigos a bordo aseguraron que el objeto embestido explotó en llamas, algo incompatible con un submarino diésel. La explicación oficial parecía más un cierre político que una verdad militar. Estas inconsistencias alimentaron teorías alternativas. Algunos apuntaron a la aviación estadounidense. Documentos posteriores revelaron que, la mañana del 19 de febrero, un escuadrón de bombarderos con base en Panamá reportó haber atacado un submarino de gran tamaño en el Caribe, convencidos de haber hundido un U-boot alemán. Y si en realidad fue el Surcouf, confundido con un enemigo tras un posible choque previo, la hipótesis encajaba con la falta de restos en el lugar del supuesto abordaje. Otros rumores apuntaban directamente a sabotaje deliberado. El almirante Kennedy Purvis en Bermudas había declarado su intención de librarse del Surcouf, harto de sus fallos y de su tripulación poco fiable. Incluso circularon sospechas de que explosivos magnéticos hubiesen sido colocados en su casco antes de zarpar. En tiempos de guerra total, no era imposible que una nave incómoda fuese sacrificada en silencio por conveniencia política y militar. El misterio se volvió aún más espeso con las investigaciones del capitán estadounidense retirado Frederick Hallett. Tras años de revisar archivos, concluyó que el Surcouf jamás se dirigía al Pacífico. Según él, el plan secreto de su comandante era desviar rumbo a Martinica, entonces bajo control de Vichy. Allí podría refugiarse, unirse a fuerzas francesas leales a Petain, y tal vez obtener repuestos para reparar sus motores. La teoría ganó fuerza cuando se descubrió un episodio desconcertante. En mayo de 1942, 3 meses después de su desaparición oficial, un hidroavión Catalina estadounidense atacó y hundió un submarino gigantesco frente a Martinica. El piloto juró que medía más de 300 pies y lucía la Cruz de Lorena en su torre. El Surcouf medía 361 pies y portaba exactamente ese emblema. Había sobrevivido oculto en Martinica hasta ser destruido por sus propios aliados. El relato del piloto Edward Binning resulta perturbador. Según su informe, el submarino apenas avanzaba a 5 nudos cuando fue sorprendido por sus bombas de profundidad. La nave emergió de proa antes de hundirse verticalmente en aguas de más de 1.400 metros. El ataque le valió la Cruz Naval por haber hundido un U-boot alemán. Pero décadas más tarde, al revisar los registros de la Kriegsmarine, quedó demostrado que ningún submarino germano había sido perdido ese día en esa zona. Entonces, ¿qué hundió realmente? Si era el Surcouf, significaría que sobrevivió 3 meses tras su desaparición oficial, escondido en el Caribe, hasta caer víctima de fuego amigo. La posibilidad encajaba con otro dato inquietante: el U-69 alemán estaba en la zona esperando una cita con un aliado. Al no aparecer nadie, partió rumbo a Francia tras la patrulla más larga de su historial. Esperaba en vano al Surcouf. El destino del coloso se convirtió en un rompecabezas de versiones, intereses y silencios. Para los británicos, la explicación del accidente evitaba reconocer un sabotaje a un aliado incómodo. Para los estadounidenses,
les ahorraba admitir que pudieron haber hundido a un submarino amigo por error. Para los franceses, ofrecía una narrativa honorable de sacrificio en combate, sin la vergüenza de una deserción hacia Vichy. Cada potencia encontró en la versión oficial un alivio político. Pero para las familias de los 130 marinos desaparecidos, la falta de restos y la maraña de versiones fue un tormento interminable. La verdad, quizá, se hundió con ellos en algún punto del Caribe. Y así, el Surcouf pasó de ser la mayor apuesta tecnológica de Francia a un fantasma de acero, sepultado en el misterio, cuya sombra aún planea sobre los enigmas de la guerra naval. La tragedia del Surcouf no se limitaba a su misteriosa desaparición, también era el reflejo de una apuesta tecnológica adelantada a su tiempo, condenada por fallos de concepción y por la desconfianza de sus aliados. Para la Marina Real Británica, aquella mole era más un riesgo que un activo, lenta para sumergirse, difícil de mantener y tripulada por marinos considerados indisciplinados. Para los estadounidenses, su sola presencia en el Caribe, durante 1942, representaba un dilema. Mientras los U-boats alemanes devastaban sus rutas comerciales, el Surcouf navegaba con una tripulación dividida entre lealtades, arrastrando problemas mecánicos y rumores de espionaje. En ese clima de sospecha, no es extraño que su final se envolviera en una nube de secretismo. El coloso francés, que debía ser orgullo nacional, terminó siendo percibido como un estorbo peligroso en medio de la guerra total. El enigma se amplificó con el paso de los años. En Francia, la desaparición del Surcouf se interpretó como una herida abierta. El submarino que debía simbolizar la grandeza naval del país terminó esfumándose sin dejar rastro. En Reino Unido, la versión del accidente fue defendida con firmeza, consciente de que admitir un sabotaje habría generado un escándalo diplomático en plena alianza contra Hitler. En Estados Unidos, los archivos militares mencionaban la colisión con el carguero, pero informes dispersos de aviones patrulleros y bases navales sugerían otra realidad. La Guerra Fría, más tarde, enterró aún más los documentos. Cada nación prefirió mantener el misterio antes que destapar responsabilidades. Con ello, el Surcouf pasó de ser una nave experimental a convertirse en leyenda, un fantasma que alimentó teorías durante décadas. Aún así, la magnitud del submarino lo hacía imposible de olvidar. Ninguna otra nave de su tiempo combinaba cañones de 203 milímetros, un hangar para hidroaviones y un alcance de 10.000 millas. Era un híbrido entre crucero y sumergible, un concepto tan revolucionario como problemático. Para sus tripulantes, servir en él era un desafío constante. Sistemas complejos, buceos inseguros, filtraciones de ácido de baterías y una disciplina cuestionada que minaba la cohesión. La ambición francesa había creado un arma que el mundo aún no estaba preparado para operar. Su hundimiento, sea por accidente, ataque aéreo o sabotaje, simbolizaba también el fracaso de un sueño de supremacía naval construido en los años 20. El Surcouf se convirtió en la advertencia de que la innovación sin fiabilidad puede ser tan mortal como el fuego enemigo. La memoria del Surcouf quedó relegada a un rincón de la historia, aunque nunca se extinguió del todo. En 1946, Francia le otorgó póstumamente la Medalla de la Resistencia con Roseta, intentando dar honor a una tripulación desaparecida en circunstancias turbias. En Cherburgo, donde había sido construido, un sencillo monumento recordaba a los 130 marinos perdidos, con una inscripción solemne que aún hoy conmueve a la memoria de la tripulación del submarino Surcouf, desaparecida en el Atlántico, febrero de 1942. Ese gesto buscaba cerrar heridas, pero, en realidad, mantenía viva la incógnita. Porque aquel memorial no se erigía sobre restos confirmados, sino sobre una ausencia, sobre un silencio que ni el mar ni los archivos quisieron romper. Con el tiempo, la figura del Surcouf inspiró libros, artículos y debates apasionados. Algunos lo pintaron como víctima de un error fatal, otros lo convirtieron en símbolo de traición o de intrigas secretas entre aliados. La falta de pruebas concluyentes le dio un aura casi mitológica. Para los historiadores navales, sigue siendo un caso abierto, comparable a los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. Para el público, es la historia de un gigante de acero
que desapareció en la noche, dejando preguntas que tal vez nunca encuentren respuesta. Su sombra se extiende sobre el Caribe y sobre la memoria colectiva de Francia, recordando que incluso las máquinas concebidas para proyectar poder absoluto pueden terminar devoradas por la niebla del misterio. El Surcouf no fue solo un submarino perdido, fue la materialización de los límites de la ambición humana. En los círculos de veteranos de la Marina francesa, el Surcouf fue recordado con sentimientos encontrados. Para algunos, representaba un orgullo truncado, una nave que encarnaba la capacidad de Francia de soñar en grande. Para otros, era una advertencia amarga sobre lo que sucede cuando la política y la propaganda pesan más que la eficacia militar. Durante años, en tabernas portuarias y reuniones de antiguos marinos, se contaban anécdotas de aquel coloso, sus cañones que apenas podían usarse en mar abierto, su torpeza para bucear, las broncas entre franceses y británicos a bordo. Con el paso del tiempo, cada relato añadía más misterio, y la frontera entre realidad y leyenda se difuminaba. El Surcouf ya no era solo un submarino perdido, era un mito que hablaba de orgullo, fracaso y silencio. En el Caribe, donde se perdió su rastro, las aguas cálidas esconden secretos que aún fascinan a exploradores e historiadores. En varias ocasiones, equipos de investigación han intentado localizar su pecio, utilizando sonar de última generación y vehículos submarinos teledirigidos. Sin embargo, hasta hoy ningún hallazgo ha confirmado de forma concluyente la ubicación de los restos. Algunos creen que yace a gran profundidad, fragmentado tras una explosión. Otros sostienen que fue desviado hacia la costa de Martinica y destruido más tarde en secreto. Incluso, hay quienes especulan que pudo haber sido ocultado por intereses políticos para tapar un error aliado. La ausencia de pruebas tangibles mantiene viva la intriga y convierte cada expedición fallida en un recordatorio de que el mar guarda celosamente sus secretos. El Surcouf también fue protagonista en el terreno cultural. Escritores y periodistas lo convirtieron en un personaje recurrente de la Segunda Guerra Mundial, símbolo de lo extraordinario y lo inexplicable. Su historia apareció en novelas, documentales y crónicas donde se mezclaba lo real con lo fantástico. En muchas de ellas, era retratado como un gigante invulnerable que se desvanecía en las sombras, o como víctima de conspiraciones que involucraban a británicos, estadounidenses e incluso soviéticos. Cada nueva versión alimentaba la curiosidad del público, reforzando la idea de que aquel submarino había sido mucho más que una nave. Su sola silueta, con el hangar de hidroaviones y los cañones de 8 pulgadas, parecía sacada de la ciencia ficción, lo que lo convirtió en el protagonista perfecto de narraciones épicas y teorías imposibles. Para los aliados que combatieron en el Atlántico, el Surcouf fue siempre un elemento incómodo. En plena guerra total, no había espacio para dudas, y aquel submarino las generaba todas. Su desaparición, más que una tragedia aislada, se convirtió en un alivio para algunos mandos que nunca lo habían considerado fiable. Sin embargo, el precio humano fue innegable. 130 hombres desaparecieron en una noche oscura, sin tumba conocida ni respuesta para sus familias. Esa dualidad entre la desconfianza hacia la nave y el respeto por los marinos que la tripulaban alimenta aún hoy debates entre historiadores. ¿Fue un accidente, un error, un ataque deliberado o una deserción frustrada? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que el Surcouf no cumplió jamás el destino para el que fue concebido y terminó convertido en una de las mayores incógnitas navales del siglo XX. El misterio del Surcouf resume a la perfección la paradoja de la guerra, entre la innovación y el desastre, entre la gloria y el olvido. Concebido para ser un arma revolucionaria, terminó hundido por la realidad de la desconfianza, los fallos técnicos y las sombras de la política. Su historia es, en última instancia, la de un sueño demasiado grande para el tiempo en que nació. Hoy, el monumento de Cherburgo y las páginas de los libros son lo único que lo mantiene vivo, junto con las preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche de febrero de 1942? ¿Fue accidente, sabotaje o traición? El mar, eterno guardián de secretos, sigue negándose a contestar.
Y quizás ahí reside la verdadera fuerza de esta historia, en recordarnos que, incluso en una guerra marcada por hechos brutales y cifras exactas, todavía hay lugar para los enigmas que nunca se resolverán.